Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Claro, esto, en el fondo, de lo que nos habla es de algo que a lo mejor cuando visteis el cartel de la exposición ya tendríais en mente, que son las fotografías post-mortem, ¿vale? Esas fotografías que, fueron muy famosas en el siglo XIX. Esto es una corriente que dejó de hacerse, ya en el siglo XX ya apenas había nadie que hiciese este tipo de cosas, serían como cosas más extrañas, pero en el siglo XIX no es que fuese normal, es que incluso está comercializado, ahora lo veremos. Había fotógrafos especializados en temas funerarios. De hecho, os he traído unas cuantas imágenes porque a todos los conocéis, Federico III de Alemania y Víctor Hugo, por poneros un ejemplo. O tenemos también imágenes de el mariscal Otto von Bismarck y el músico Brahms. De hecho, esta imagen es significativa porque fue uno de los primeros robados de la historia. La familia de Otto von Bismarck no dio permiso para que se hiciese esta fotografía, pero un fotógrafo se coló y hizo esa fotografía. Creo recordar, estoy hablando un poco de memoria, que incluso el reloj tenía cierto sentido porque cambiaron la hora del reloj para que no se viese a qué hora habían entrado para hacerle la fotografía. Es decir, que estaba todo, como veis, en el mundo de los fotógrafos súper bien pensado. Bueno, esto, de hecho, el tema de la fotografía mortuoria, yo os digo, tiene representantes incluso en España. Tenemos el caso de Fernando Navarro Ruiz, un fotógrafo de Totana, que es muy interesante porque, como en esta primera generación los fotógrafos, ya os digo, vienen de otros oficios muy diversos, aplican sus conocimientos al mundo de la fotografía. En el caso de Fernando Navarro era escultor, y era escultor especializado en temas fúnebres. De hecho, su familia tenía una especie de tanatorio, vamos a llamarle así, y él era especialista pues en hacer ataúdes, en hacer sepulcros, mausoleos, todo este tipo de cosas. Y se da cuenta que puede aportar un extra, un complemento a su negocio si fotografía a los muertos, si ofrece esa posibilidad. Y por eso él se especializa, y de hecho esta imagen, quizás los de atrás no lo veáis, pero son muy lúgubres porque lo que tratan es de asemejar que los muertos están vivos, y por eso esa señora está metida en la cama así como arropada y tal, con los ojos súper abiertos, o los hermanos cuando sostienen a otro pequeño, ese tipo de cosas. Siempre lo que se busca es que transmitan la sensación de que están vivos. Incluso es muy interesante porque en los estudios fotográficos utilizan para esto una especie de garrote vil, que es como un sujetacabezas para dejar a la gente tiesecita. Que eso, de hecho, ese objeto se utilizaba para, antes de la llegada del flash de magnesio, se utilizaba incluso para los vivos. Porque si tú ibas a hacerte una foto y movías un poco la cabeza, como el tiempo de exposición era tan largo, tu cabeza salía borrosa. Y pagarla, ibas a tener que pagar la foto. Entonces, un buen sistema era pues eso, que te sujetaban la cabeza y no te movías para hacer la foto. Bueno, es muy interesante también a nivel de percepción que muchísimas de estas fotografías, a pesar de que se esmeran muchísimo en que parezcan vivos de verdad, incluso los maquillan y demás, siempre hay algo que nos dice que están muertos. Y es algo muy intangible. Es como cuando alguien se dice, esta persona es que es súper fotogénica. ¿Qué es la fotogenia? Que es ¿por qué una persona sale bien en las fotos y un hermano gemelo suyo no, por ejemplo? Si son físicamente lo mismo. Bueno, pues hay algo ahí que es difícil todavía de explicar por qué ocurre, pero es evidente que ocurre. Y dato importante, esta moda de las fotografías post-mortem no es del siglo XIX, es el heredero de otra moda que surge muchísimo antes, que es las imágenes de los muertos. Aquí tenemos al rey Felipe IV, esta es una de las infantas también, y antes de que se les entierre, lo que se hace son retratos de ellos. Hay retratos mortuorios incluso de Velázquez, por ejemplo, hay un dibujito que hizo uno de sus discípulos. Más luego, cosas más lúgubres todavía, como ese que es le llaman el espejo de la verdad, o tiene distintos apelativos. Es una pieza muy singular que está en el convento de las Descalzas Reales. En realidad es como un marquito con un texto,
y de un tamaño chiquitito. Hace unos años hice una exposición en el Palacio Real y estuvo expuesto este objeto en concreto. Y tiene unos versos ahí, muy barrocos, claro, porque es del siglo XVII, donde viene a decir que si quieres conocer la verdad de lo importante de la vida y el reflejo de lo verdaderamente mollar de nuestra existencia, que desveles el espejo. Entonces, claro, tú quitas. Esto era destinado para un convento de monjas, lógicamente, y claro, la pobre religiosa que descorría esa tablilla, con lo que se encontraba era con eso. Ese se supone que era el reflejo de ella misma. Era como un aviso, es una especie de vanitas de ten presente que vas a morir, no hay nada que más despierte que pensar en la muerte, todas esas cosas que eran muy típicas del siglo XVII. Y en el XIX no deja de ser algo parecido. También ocurre una razón muy sencilla. Muchas veces se les trata de hacer, como hemos visto en las imágenes, en esta imagen, por ejemplo, porque no hay más fotografías de esa persona. Porque, claro, a día de hoy nosotros, de cualquier ser querido, mal que bien tenemos un montón de fotografías, más con los móviles. Pero en el siglo XIX no era tan frecuente tener fotos de tus abuelos. Y claro, cuando tomaba, siempre eran las decisiones que se iban postergando. No, bueno, ya le haremos una foto a la abuela, hasta que muere, y ya, pues oye, quieres tener un último recuerdo como sea, y ya se hacen ese tipo de fotografías. Es decir, que no tenían un carácter tan macabro como nos pensamos, sino que lo que se buscaba era tener un recuerdo de ese familiar, o incluso para familia que no había podido ir al entierro, por poneros un ejemplo.